Olvídate de la canción infantil. ¿Y si te dijera que la historia de Zaqueo, el hombre más odiado de Jericó, esconde secretos tan impactantes que la Biblia no quiere que sepas directamente? Esto es el hombre pequeño que Jesús amó, la historia de Zaqueo, y cambiará tu percepción del arrepentimiento, la restitución y el amor incondicional. El polvo de Jericó se levantaba en espirales doradas con cada ráfaga de viento caliente, danzando sobre las calles adoquinadas y el bullicioso mercado. El aire, denso con el aroma de los dátiles, las especias y el sudor, zumbaba con las voces de miles de peregrinos y comerciantes. Jericó, la ciudad de las palmas, era un oasis de prosperidad, un punto estratégico en las rutas comerciales que conectaban Jerusalén con el resto del mundo. Pero para muchos de sus habitantes, esa prosperidad tenía un sabor amargo, mezclado con resentimiento y desprecio. La razón de este amargor era un hombre pequeño de estatura, pero de inmensa influencia y, para la mayoría, de inmensa codicia: Zaqueo. Zaqueo no era un ciudadano común. Era un jefe de publicanos, el principal recaudador de impuestos de la región. En el Imperio Romano, los publicanos eran judíos que habían comprado el derecho de recaudar impuestos para Roma. El sistema era brutalmente eficiente. Se les exigía una cuota fija al imperio, y cualquier exceso que pudieran extraer del pueblo era ganancia personal. Esto creaba un caldo de cultivo para la corrupción y la extorsión. Los publicanos eran universalmente despreciados, considerados traidores a su propia gente, colaboradores de la potencia ocupante, y pecadores de la peor calaña. Eran la escoria de la sociedad, excluidos de la sinagoga, sus testimonios no eran válidos en los tribunales y su presencia era considerada una mancha. Y Zaqueo era el jefe. Imaginen el nivel de riqueza que un jefe de publicanos podía amasar en una ciudad tan próspera como Jericó. Sus arcas rebosaban de oro y plata, acumulados a costa del sudor, las lágrimas y la desesperación de sus propios hermanos. Las historias de sus excesos, de sus tácticas implacables para extraer hasta el último denario, corrían como reguero de pólvora por toda la ciudad. Cada comerciante arruinado, cada campesino despojado de sus cosechas, cada familia empobrecida por la implacable máquina impositiva romana, tenía una razón para maldecir el nombre de Zaqueo. Su casa, sin duda, era una fortaleza, quizás vigilada por guardias, sus riquezas acumuladas a la sombra del desprecio generalizado. Su vida estaba marcada por el aislamiento, la condena social y, muy probablemente, una profunda soledad. La Biblia, en su concisión, solo nos dice que era rico, pero esta simple palabra apenas rasca la superficie de su verdadera situación social y emocional. Era un paria, un proscrito por elección y por necesidad. Pero la vida de Zaqueo, aunque revestida de opulencia, no era plena. A pesar de todo su dinero, no podía comprar el respeto, la amistad sincera ni la paz interior. La riqueza adquirida ilícitamente a menudo trae consigo una carga pesada de culpa, ansiedad y un vacío existencial. ¿Dormía bien por las noches, sabiendo el sufrimiento que había causado? ¿Sentía la punzada de la conciencia al ver a los niños hambrientos o a los ancianos despojados? La Biblia no nos lo dice directamente, pero podemos inferir que, bajo esa fachada de poder y riqueza, se escondía un hombre que, a pesar de todo, sentía un profundo anhelo. Un anhelo de algo más grande que las monedas de oro, más valioso que las posesiones materiales. Un anhelo de aceptación, de perdón, de redención. Y ese anhelo culminó en un día particular en Jericó. La noticia corrió como un incendio forestal: Jesús de Nazaret viene a la ciudad. La expectación era palpable. Este hombre, el rabí que hablaba con autoridad, que sanaba enfermos y expulsaba demonios, estaba a punto de pasar por las calles donde Zaqueo había ejercido su opresión. ¿Qué significaba su llegada? Para los enfermos, era esperanza. Para los marginados, era aceptación.
para los fariseos, era una amenaza. Pero para Zaqueo, era algo más. Era una curiosidad inexplicable, una atracción irresistible hacia ese predicador itinerante. Él había oído las historias, por supuesto. Cómo Jesús comía con pecadores y publicanos, cómo ofrecía perdón y gracia. Quizás, en lo más profundo de su corazón, Zaqueo se preguntó si esa misericordia podría alcanzarlo a él también, al hombre más odiado de Jericó. El día llegó, y las calles de Jericó se abarrotaron. La multitud era densa, empujándose y apiñándose para ver al profeta de Nazaret. Zaqueo, con su pequeña estatura, se encontró en una desventaja obvia. Por mucho que se estirara, por mucho que intentara asomarse entre la marea de cabezas, no podía ver nada. La frustración debió ser inmensa. Aquí estaba la oportunidad, la posibilidad de un encuentro con ese hombre que, según decían, cambiaba vidas, y su propia anatomía se lo impedía. Pero Zaqueo no era un hombre que se rindiera fácilmente. Su tenacidad, que le había servido para amasar fortuna, ahora se canalizaría hacia un objetivo mucho más elevado. Este no era un acto de capricho, sino la expresión de una profunda inquietud espiritual, una sed insaciable de ver a Jesús. La determinación de Zaqueo de ver a Jesús superó su orgullo y su posición social. A pesar de ser un hombre rico y poderoso, un jefe en su comunidad, no dudó en hacer lo que fuera necesario para obtener una vista. La Biblia lo dice sucintamente: corrió delante, y subió a un sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Este acto, aparentemente simple, esconde una profundidad de significado que rara vez se analiza. Imaginen la escena: un hombre de su estatus, con túnicas costosas, quizás un poco pasado de peso, corriendo por las calles, empujando a la gente, y luego, con la dignidad que le quedaba, trepando a un árbol, un acto impropio para cualquier adulto, mucho menos para alguien de su posición. Este no fue un acto impulsivo de curiosidad infantil. Fue la manifestación de un desesperado anhelo del alma. Algo dentro de Zaqueo, a pesar de su fortuna y su reputación, le gritaba que este hombre, Jesús, era diferente, que tenía algo que él, con todo su dinero, no poseía. Y aquí, amigo, es donde la historia de Zaqueo se vuelve épica y trascendente, revelando capas que la versión infantil nunca te mostró. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente es la tremenda humillación y el ridículo público al que Zaqueo se expuso. La gente que lo odiaba, que lo despreciaba en silencio, ahora lo veía en una situación vulnerable, casi ridícula. Se reirían, murmurarían, señalarían. Miren al pequeño ladrón en el árbol, seguramente exclamarían. El Zaqueo poderoso y temido se había convertido en un espectáculo. Pero a él no le importó. Su deseo de ver a Jesús era tan grande que el desprecio público se volvió insignificante frente a la promesa de lo que esa visión podría significar. Esto nos revela la magnitud de su vacío interior y la intensidad de su búsqueda. Pocas veces un hombre tan influyente se ha rebajado tanto, por algo tan etéreo como la oportunidad de ver a un rabino. Esta fue una muestra de humildad profunda, una grieta en su armadura de riqueza y poder. Ahora, un momento crucial para ti. Si esta narrativa te está capturando, si estás descubriendo una profundidad en estas historias bíblicas que nunca imaginaste, si quieres seguir desenterrando verdades impactantes y desconocidas de las Escrituras, entonces dale like a este vídeo y suscríbete a nuestro canal. ¿Por qué deberías hacerlo? Porque no nos limitamos a los relatos superficiales. Nos sumergimos en cada versículo, en cada personaje, en cada evento, para desentrañar el poder transformador de la Biblia y su relevancia para tu vida hoy. Aquí encontrarás vídeos que exploran desde las grandes batallas espirituales hasta los dilemas morales de los personajes, desde las profecías cumplidas hasta las lecciones de vida menos evidentes. Queremos que te quedes hasta el final de este vídeo y de cada uno de nuestros vídeos, porque te prometemos una perspectiva que desafiará lo que creías saber y te conectará con una fe más profunda y viva. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras revelaciones. Volvamos al sicómoro. Mientras la multitud se apretaba y empujaba,
Jesús de Nazaret se acercó. La gente esperaba su mirada, su bendición, quizás un milagro. Pero Jesús, el Hijo de Dios que podía ver más allá de las apariencias, que conocía los corazones de los hombres, no miró a los que lo aclamaban en el suelo. Su mirada, llena de discernimiento y de un amor inesperado, se dirigió directamente al hombre en el árbol. La multitud debió quedarse en silencio, confundida. ¿Por qué el maestro miraba a Zaqueo? Y luego, las palabras, pronunciadas con una claridad que cortó el murmullo de la multitud. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Imagina el impacto de esas palabras. No un sermón, no una condena, sino una invitación directa, personal e inesperada. No fue si quieres, puedes invitarme, sino es necesario que pose yo en tu casa. Una orden llena de gracia. Zaqueo, el paria, el pecador público, el hombre más odiado de la ciudad, fue elegido. Jesús no esperó a que Zaqueo le pidiera nada. Tomó la iniciativa. No le exigió arrepentimiento previo. Simplemente le ofreció su presencia, su compañía, su amor. Este es el corazón del Evangelio que la gente a menudo olvida. La gracia precede al arrepentimiento. Jesús buscó a Zaqueo antes de que Zaqueo pudiera siquiera formular una petición. Y esa invitación no fue un simple gesto social. Fue un acto de amor radical que desafió todas las normas sociales y religiosas de la época. La sorpresa en el rostro de Zaqueo, la incredulidad, la alegría que debió inundarlo en ese instante, son incalculables. La atención del cielo se había posado sobre el hombre más despreciado de Jericó. La multitud, que un momento antes murmuraba de asombro y burla, ahora estalló en indignación. Ha entrado a posar con un hombre pecador, resonó el murmullo, no ya de asombro, sino de condena. Para ellos, la acción de Jesús era un escándalo. ¿Cómo el rabí santo, el que enseñaba sobre la pureza y la ley de Moisés, podía voluntariamente entrar en la casa de un publicano, de un traidor, de un pecador notorio? Era impensable, una afrenta a las normas sociales y religiosas de la época. Los fariseos, siempre vigilantes, debieron sentirse vindicados. Lo sabíamos. Este hombre no es de Dios. Se asocia con los pecadores. Pero Jesús, con su sabiduría infinita, no se preocupaba por la opinión de la multitud. Él veía más allá de la reputación, más allá de la riqueza mala vida, directo al corazón anhelante de Zaqueo. Zaqueo, por su parte, debió bajar del sicómoro con una mezcla de vértigo y asombro. La invitación de Jesús no solo lo había sorprendido, lo había desarmado por completo. El hombre acostumbrado al desprecio, a la evitación, a la hostilidad, ahora era el anfitrión del Maestro. Su casa, el lugar donde se guardaban las riquezas acumuladas con engaño, se convertiría en el santuario de la gracia. Esta fue una de las decisiones más audaces y revolucionarias de Jesús. No esperar a que el pecador limpiara su vida para entrar en ella, sino entrar en la vida del pecador para limpiarla desde adentro. Este es un principio fundamental que a menudo se olvida en la predicación. La salvación no es para los justos que se esfuerzan por mejorar, sino para los pecadores que reconocen su necesidad. Lo que la Biblia no detalla, pero podemos imaginar, es la caminata de Jesús y Zaqueo hacia la casa de este último. La multitud seguía de cerca, observando cada gesto, cada palabra. El silencio, roto solo por los murmullos de desaprobación, debió ser tenso. Zaqueo, quizás con el rostro sonrojado, pero con una alegría incipiente en el corazón, guiando al Maestro a través de las calles que tan bien conocía, aquellas donde su nombre era sinónimo de avaricia. Y Jesús, caminando con calma, con una dignidad que silenciaba las críticas, con una autoridad que no necesitaba ser impuesta. Su presencia era suficiente para transformar el ambiente. Al llegar a la casa de Zaqueo, la escena interior debió ser de profunda significación. La casa de un publicano solía ser un lugar de opulencia, pero también de soledad. Ahora, la luz de la verdad y la presencia de la gracia divina entraban en esas habitaciones. Jesús, al sentarse a la mesa de Zaqueo, estaba realizando un acto simbólico de comunión, de aceptación. En la cultura judía,
Compartir una comida era un signo de profunda amistad y aceptación. Al hacerlo con Zaqueo, Jesús estaba declarando públicamente que, a pesar de lo que la sociedad pensaba, Zaqueo era digno de su amor y su atención. Y es este amor incondicional, esta gracia anticipada, lo que finalmente desencadenaría la transformación más radical en la vida de Zaqueo. No hubo sermón. No hubo condena. No hubo una lista de pecados que Zaqueo tuviera que confesar. Jesús simplemente se sentó. Y fue en esa atmósfera de aceptación inmerecida que el corazón de Zaqueo se abrió de par en par. La Biblia narra el momento cumbre. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¡Qué declaración! No fue un mandato de Jesús, sino una respuesta espontánea y desbordante de un corazón transformado por la gracia. No fue un arrepentimiento forzado, sino una genuina convicción. Este es uno de los hechos más épicos y desconocidos. Zaqueo no esperó a que Jesús le pidiera nada. Él mismo, impulsado por una comprensión profunda del amor que le había sido extendido, articuló su propio plan de restitución. Y no fue una restitución mínima. La ley judía requería devolver lo robado más un 20%. Zaqueo ofreció el cuádruple, lo que era incluso más allá de lo que la ley exigía para el robo flagrante. Era una restitución que iba más allá de la justicia, adentrándose en el reino de la gracia radical. Estaba dando la mitad de su fortuna a los pobres, y el resto, o una parte sustancial de él, sería para restituir a aquellos a quienes había defraudado. Esta era una declaración financiera devastadora, una renuncia voluntaria a la fuente de su poder y su miseria. Este acto de restitución no fue una moneda de cambio para la salvación. Fue la evidencia palpable de un arrepentimiento genuino y una fe naciente. Zaqueo comprendió que el amor de Jesús no era barato, sino que demandaba un cambio radical en su vida. No solo se arrepintió de sus pecados, sino que hizo todo lo posible para reparar el daño causado. Su transformación fue completa y visible. Este es el corazón de la verdadera restitución. No solo sentir remordimiento, sino tomar acciones concretas para corregir los errores del pasado y restaurar la justicia. La respuesta de Zaqueo fue un modelo de arrepentimiento auténtico, demostrando que la fe sin obras es estéril. En ese momento, Zaqueo pasó de ser el pecador más odiado al modelo de un alma redimida, un testimonio vivo del poder del Evangelio. La respuesta de Jesús a la declaración de Zaqueo es tan poderosa como la misma transformación del publicano. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estas palabras encapsulan la esencia del ministerio de Jesús y la radicalidad de su amor. La salvación no se retrasó, no se condicionó a un periodo de prueba. Fue instantánea, declarada en el mismo momento en que Zaqueo expresó su arrepentimiento y su compromiso con la restitución. Y la razón, la más profunda y tierna, fue que Zaqueo, a pesar de su pecado y su ostracismo social, era también un hijo de Abraham. Esto no se refería solo a su linaje físico, sino a la fe que ahora brotaba en su corazón, una fe que lo conectaba con el patriarca de la promesa. Lo que muchos no saben, o lo que a menudo se pasa por alto, es la profunda implicación de esta declaración en el contexto judío. Los publicanos eran considerados tan impuros que no se les permitía ser testigos en la corte, ni se les consideraba parte de la comunidad de Israel. Jesús, al declarar a Zaqueo hijo de Abraham, no solo estaba perdonando sus pecados, sino que lo estaba reintegrando plenamente en la comunidad de fe, invalidando las condenas sociales y religiosas que lo habían excluido. Era una declaración de restauración total, una afirmación de que el amor de Dios va más allá de las etiquetas humanas y de los juicios sociales. Y la frase final de Jesús, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, no era solo una justificación de su acción con Zaqueo, sino una declaración de su misión universal. Zaqueo no era una excepción. Era el ejemplo perfecto de por qué Jesús había venido al mundo.
La transformación de Zaqueo no fue solo un evento espiritual. Tuvo un impacto social y económico masivo en Jericó. Imaginen las implicaciones. La mitad de su vasta fortuna, que probablemente equivalía a sumas astronómicas, sería redistribuida entre los pobres. Y aquellos a quienes había defraudado, a quienes había robado con sus impuestos excesivos, recibirían el cuádruple de lo que perdieron. Esto no era solo justicia, era una restauración generosa y superabundante. Familias que habían sido arruinadas, individuos que habían sufrido la opresión del sistema, ahora verían sus vidas transformadas por la restitución de Zaqueo. Su arrepentimiento no se quedó en palabras, se manifestó en acciones tangibles que remediaron el daño causado, convirtiéndose en un testimonio viviente de la genuina fe que había encontrado. Su reputación, que había sido sinónimo de codicia, ahora se transformaba en un símbolo de generosidad y redención. La Biblia no nos cuenta los detalles de la vida de Zaqueo después de este encuentro, pero podemos inferir que su vida nunca volvió a ser la misma. El hombre que una vez había subido a un árbol para ver a Jesús, ahora, con su corazón transformado, se convertiría en un ejemplo de arrepentimiento y una fuente de bendición para su comunidad. Es probable que se haya convertido en un seguidor devoto de Jesús, utilizando su influencia y sus recursos, ahora limpiados de toda mancha, para apoyar la causa del reino. Su historia, concisa en Lucas, resuena como una de las más potentes demostraciones de la gracia divina y el poder transformador del arrepentimiento verdadero. Aquí, encontramos un principio trascendental que a menudo se ignora: la conexión intrínseca entre el arrepentimiento y la restitución. Para Jesús, la verdadera fe y el arrepentimiento no eran meramente emociones o palabras. Se manifestaban en acciones concretas que buscaban enmendar el daño causado. El fruto digno de arrepentimiento del que hablaba Juan el Bautista se materializaba en la vida de Zaqueo de una manera espectacular. No es suficiente con sentir pena por los pecados. La fe verdadera impulsa a la acción, a reparar las relaciones rotas, a restaurar lo que fue quitado injustamente. La historia de Zaqueo nos desafía a ir más allá de la confesión verbal y a vivir un arrepentimiento que se traduzca en una restitución práctica, sanando las heridas que nuestras acciones han causado. Este incidente en Jericó, este encuentro aparentemente menor en el gran esquema del ministerio de Jesús, es de hecho un punto de inflexión monumental. No solo muestra el poder de Jesús para ver el corazón de las personas más allá de su reputación, sino también su audacia para desafiar las normas sociales y religiosas en aras de la gracia. La historia de Zaqueo es un recordatorio de que nadie está demasiado perdido para ser encontrado, que ninguna vida está tan empañada por el pecado que no pueda ser transformada por el amor incondicional de Dios. El hombre pequeño que Jesús amó se convirtió en un gigante de la fe, demostrando que el tamaño de nuestro corazón importa más que la altura de nuestra estatura o el tamaño de nuestra cuenta bancaria. Su historia es un faro de esperanza para todos aquellos que se sienten excluidos, oprimidos por la culpa o que anhelan una segunda oportunidad. La historia de Zaqueo, el hombre pequeño de estatura, pero gigante en su transformación, no es solo un relato de un encuentro singular en Jericó. Es una ventana al corazón de la gracia divina y el verdadero arrepentimiento. A menudo, la fe popular tiende a enfocarse en los grandes milagros y las enseñanzas públicas de Jesús, pero es en estas interacciones personales y aparentemente menores donde se revela la profundidad de su misión. La Biblia nos presenta a Zaqueo como un caso ejemplar, un prototipo de lo que significa ser buscado y hallado por el Salvador. Lo que no se profundiza lo suficiente es el estado de la sociedad judía en ese momento y cómo la acción de Jesús con Zaqueo desafió radicalmente todas sus convenciones. En el judaísmo del primer siglo, había una estricta jerarquía de pureza. Los publicanos, junto con los pecadores notorios, prostitutas y gentiles, estaban en lo más bajo de la escala social y religiosa. Entrar en la casa de uno de ellos significaba contraer impureza ritual.
Compartir una comida con ellos era aún peor, pues implicaba una comunión que los fariseos consideraban una profanación. Jesús, al decir hoy es necesario que pose yo en tu casa, no solo ignoró estas normas, sino que las subvirtió deliberadamente. Demostró que el amor y la misión de Dios trascendían las barreras impuestas por los hombres. Él no vino para la élite religiosa, sino para los marginados, los quebrantados, los que la sociedad había desechado. Analicemos la audacia de Zaqueo al subir al sicómoro. Un jefe de publicanos era un hombre que, aunque odiado, gozaba de un estatus de poder económico. Para ver a un predicador itinerante, se rebajó al nivel de un niño, exponiéndose a la burla de la misma gente a la que oprimía. Este acto, más que mera curiosidad, fue un grito silencioso de un alma sedienta. Es probable que Zaqueo, a pesar de su riqueza, se sintiera profundamente solo. El dinero puede comprar lujos, pero no amor ni aceptación genuina. Su disposición a sacrificar su dignidad por la oportunidad de ver a Jesús es un testimonio de un vacío espiritual que ni todas sus riquezas podían llenar. Este fue el punto de inflexión invisible antes del encuentro visible. Y luego, la mirada de Jesús. El texto bíblico es conciso, pero podemos imaginar la intensidad de ese momento. La multitud bullía, pero la mirada de Jesús se fijó en Zaqueo, singularizándolo entre miles. Fue una mirada de conocimiento y compasión. Jesús no vio al pecador notorio, ni al recaudador corrupto. Vio al hijo de Abraham perdido, al hombre que anhelaba algo más allá de lo material. Esta capacidad de Jesús para ver el corazón, para discernir la verdadera necesidad detrás de la fachada, es lo que lo hizo tan revolucionario. No juzgó por las apariencias o la reputación, sino por el estado del alma. La invitación de Jesús a alojarse en casa de Zaqueo es un acto de gracia radical. No hubo condiciones previas, no se exigió arrepentimiento antes de entrar. La gracia llegó primero. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Esta frase es una declaración teológica profunda. La iniciativa de la salvación proviene de Dios. No es el pecador quien primero busca a Dios con arrepentimiento perfecto, sino que es Dios quien busca al pecador, lo invita y a través de su amor, provoca el arrepentimiento. Este es un hecho crucial y a menudo malinterpretado. El arrepentimiento de Zaqueo no fue la condición para que Jesús entrara en su casa, sino la respuesta natural a la presencia de Jesús en su vida. El amor incondicional fue el catalizador del cambio. Y finalmente, la proporción de la restitución. Cuando Zaqueo declara que daría la mitad de sus bienes a los pobres y devolvería el cuádruple a quienes había defraudado, no está regateando su salvación. Está demostrando que su arrepentimiento es genuino y su fe, verdadera. La ley judía estipulaba una restitución del 20% sobre lo defraudado, pero Zaqueo va mucho más allá, hasta el 400%. Esto es un acto de generosidad y justicia radical, un testimonio de que su corazón fue verdaderamente transformado. Su riqueza, que había sido una fuente de pecado y separación, ahora se convertía en un instrumento de restauración y bendición para su comunidad. La restitución de Zaqueo no fue un sacrificio a regañadientes, sino una ofrenda jubilosa, una manifestación externa de un cambio interno profundo. Es un modelo perdurable de lo que significa vivir una fe activa y redentora, donde el arrepentimiento se traduce en acción y el amor de Dios se extiende a través de nosotros para sanar el mundo. La historia de Zaqueo es un recordatorio de que la verdadera conversión no es solo un cambio de creencias, sino una transformación radical de vida. La historia de Zaqueo, más allá de ser un relato de conversión individual, es una poderosa parábola sobre la universalidad del amor de Dios y el verdadero significado de la salvación. En una sociedad estratificada y llena de prejuicios como la del primer siglo, la decisión de Jesús de buscar y salvar a un paria como Zaqueo fue un acto revolucionario.
Esta elección deliberada de pasar por alto a los justos y a los respetables para enfocarse en un publicano, un hombre considerado impuro y detestable, envió un mensaje contundente. El reino de Dios está abierto a todos, especialmente a los que la sociedad ha excluido. Lo que raramente se enfatiza es el impacto psicológico y espiritual a largo plazo de la presencia de Jesús en la casa de Zaqueo. No fue solo una comida. Fue un momento de profunda comunión donde Zaqueo pudo experimentar, quizás por primera vez en su vida adulta, la aceptación incondicional. Imaginen a este hombre, acostumbrado a las miradas de desprecio y los susurros de condena, sentado cara a cara con el Maestro, sintiendo una paz y una verdad que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Esta experiencia, la de ser visto y amado a pesar de sus imperfecciones, fue lo que le dio el coraje no solo para confesar sus pecados, sino para tomar medidas drásticas de restitución. No fue un miedo al castigo lo que lo motivó, sino el amor que lo desarmó y lo transformó. Hay un elemento desconocido pero profundamente probable en esta historia: el posible ostracismo social que Zaqueo enfrentaría después de su transformación. Al prometer dar la mitad de sus bienes y restituir el cuádruple, Zaqueo no solo estaba renunciando a su fortuna, sino también a la fuente de su poder e influencia. Probablemente perdería su posición como jefe de publicanos. Sus antiguos colegas y asociados en la corrupción lo verían como un traidor. Aquellos que lo habían temido ahora podrían despreciarlo aún más por su debilidad o su cambio de bando. La vida de Zaqueo, después de ese día, se volvería radicalmente diferente. Pero él, habiendo experimentado la verdadera riqueza en la gracia de Jesús, no dudaría en hacer ese cambio. Su restitución no era solo un acto de justicia, sino un sacrificio genuino por su nueva fe. Esta historia también nos ofrece una reflexión profunda sobre el concepto de justicia y misericordia. La ley exigía restitución, pero Zaqueo fue más allá de lo que la ley prescribía. Esto demuestra que la misericordia de Dios no solo perdona, sino que también inspira una justicia superabundante en aquellos que la reciben. Zaqueo no solo buscó ser perdonado, buscó corregir activamente el daño que había infligido. Este es un modelo para cada creyente. La fe genuina nos impulsa no solo a arrepentirnos, sino a tomar pasos concretos para restaurar lo que hemos roto y sanar las relaciones que hemos dañado. Es un testimonio de que el Evangelio no solo se trata de salvación individual, sino de una transformación social que busca la equidad y la reconciliación. Además, el encuentro de Jesús con Zaqueo es un recordatorio de que el reino de Dios no es exclusivo de los perfectos o los religiosos. Jesús continuamente desafió las nociones preconcebidas de santidad y piedad de su tiempo. Él se acercó a los marginados, a los enfermos, a los pecadores, mostrando que el amor de Dios no conoce límites ni barreras sociales. Zaqueo, el paria, se convirtió en un ejemplo viviente de que la gracia de Dios puede alcanzar a cualquiera, sin importar cuán oscuro haya sido su pasado o cuán baja su reputación. Su historia es un bálsamo para aquellos que se sienten indignos, o que creen que han cometido demasiados errores para ser perdonados. La narrativa de Zaqueo nos invita a una introspección. ¿Estamos nosotros, como la multitud de Jericó, tan preocupados por las apariencias y las etiquetas sociales que nos perdemos la oportunidad de ver el poder transformador de Dios en los lugares y las personas menos esperados? ¿Estamos dispuestos a derribar nuestras propias barreras de juicio y prejuicio para extender la mano de la gracia a quienes la sociedad ha condenado? La historia del hombre pequeño que Jesús amó es un espejo que refleja no solo la compasión divina, sino también el desafío a nuestra propia humanidad. Es una invitación a ver el mundo con los ojos de Jesús, con amor, con compasión, y con una fe que cree en la posibilidad de redención para todos. El eco de sus pasos resonando en la casa de Zaqueo es el mismo eco de la gracia que llama a nuestra puerta hoy.
La historia de Zaqueo es un recordatorio imperecedero de que la verdadera conversión no es un mero asentimiento mental a ciertas doctrinas, sino una transformación radical del corazón y una manifestación tangible de ese cambio en la vida cotidiana. El hombre pequeño de Jericó se convirtió en un gigante de la fe, no por su tamaño o su riqueza, sino por la magnitud de su arrepentimiento y la generosidad de su restitución. Su relato, conciso en los Evangelios, es un manual de vida para cualquiera que anhele la redención y la reconciliación. Uno de los aspectos más desconocidos pero cruciales de la historia de Zaqueo es que no se limitó a sentirse mal por sus acciones. Su arrepentimiento fue proactivo y costoso. Prometer dar la mitad de sus bienes y devolver el cuádruple no fue un acto impulsivo de fanatismo, sino una decisión calculada y de gran impacto que demostraba la profundidad de su convicción. Esta es la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento genuino. El remordimiento siente pena por las consecuencias. El arrepentimiento busca enmendar el daño y cambiar el curso de acción. Zaqueo no solo se arrepintió ante Dios, se arrepintió ante aquellos a quienes había perjudicado, haciendo todo lo que estaba a su alcance para corregir sus errores. Este es el verdadero significado de vivir una vida digna de arrepentimiento. La narración de Zaqueo también nos desafía a reconsiderar nuestra propia visión del pecador. La sociedad de su tiempo lo había etiquetado, juzgado y excluido. Sin embargo, Jesús vio más allá de esa etiqueta. Él vio un alma sedienta, un corazón capaz de una transformación radical. Esta lección es tan relevante hoy como lo fue hace 2000 años. ¿Cuántas veces juzgamos a otros por su pasado, por su reputación, por los errores que han cometido, sin darles la oportunidad de redención? La historia de Zaqueo nos llama a un amor más inclusivo y menos condenatorio, a una fe que busca lo perdido en lugar de rechazarlo. Además, Zaqueo se convierte en un símbolo del poder del Evangelio para sanar y restaurar comunidades enteras, no solo individuos. Su restitución masiva no solo alivió la pobreza y corrigió injusticias individuales, también envió un mensaje poderoso a toda Jericó. El hombre que había sido un símbolo de opresión y corrupción, ahora se convertía en un faro de justicia y generosidad. Su cambio personal tuvo un efecto dominó, demostrando que la fe en Jesús no es solo una experiencia privada, sino una fuerza que puede transformar estructuras sociales y económicas. Este es el epicentro de un avivamiento genuino. No solo almas salvadas, sino vidas y comunidades restauradas. Y finalmente, la frase de Jesús: «Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham». Esta no es solo una declaración de perdón, sino una reafirmación de identidad. Zaqueo, a pesar de haber sido considerado un marginado, era, y siempre había sido, un hijo de Abraham a los ojos de Dios. Su pecado lo había alejado, pero la gracia de Jesús lo reintegró a su verdadera herencia. Es un recordatorio de que nuestra identidad más profunda no está definida por nuestros errores o por cómo nos ve el mundo, sino por el amor incondicional de Dios que nos llama a su familia. La historia de Zaqueo es un testamento eterno a la compasión ilimitada de Jesús, su capacidad para ver más allá de las apariencias y su disposición a ofrecer gracia a aquellos que la sociedad considera indignos. Es una historia de esperanza, de segundas oportunidades, y de la verdad de que nadie está demasiado lejos para ser alcanzado por el amor redentor. El hombre pequeño que se atrevió a subirse a un árbol para ver a Jesús, terminó siendo visto, amado y transformado de una manera que resonaría por la eternidad, dejando un legado de arrepentimiento y restitución que sigue inspirando a millones. Si esta historia de Zaqueo ha encendido algo en tu corazón, si te ha mostrado una nueva perspectiva sobre la gracia y el arrepentimiento, te invitamos a darle like a este vídeo y a suscribirte a nuestro canal para más historias bíblicas épicas que desafían lo conocido. Queremos escuchar tu experiencia. Deja tus comentarios o testimonios abajo. ¿Qué te ha enseñado la historia de Zaqueo sobre el perdón y la restitución? Tu perspectiva es muy valiosa.
Y para concluir, recuerda siempre, no importa cuán pequeña sea tu estatura o cuán grande tu pasado, el amor de Jesús siempre te busca y te eleva.